Él fue el pastor que se convirtió en rey. El joven guerrero que mató a un gigante. David, el celebrado fundador del Israel moderno. Al menos así lo dice la tradición. Pero hay nuevas pruebas que cambian nuestra percepción de ese personaje legendario. Ese hombre era un maestro de la política, era un artista, un santo. Ahora historiadores y arqueólogos están desmitificando a este héroe bíblico. Sangre, agallas, engaño, traición, todo eso forma parte de la historia de David. El hombre que describen es tan diferente que no podemos evitar hacernos una pregunta. ¿Quién era el verdadero David? Misterios de la Biblia. David y Goliat. Según la tradición, David vivió en el siglo X a.C., hace unos 3000 años. Se decía que era originario de Belén, el mismo pueblo donde 1000 años después nacería Jesús. Los acontecimientos de su vida se han convertido en material de leyenda. Cuando la gente piensa en David según la Biblia, lo primero que le viene a la mente es su batalla con Goliat. Puede que sus tropas se deslizaran por una red de aguas subterráneas para hacerse con Jerusalén y convertirla en su capital. Una de las cosas que más recordamos sobre David es que fue el personaje que unió la parte norte de Israel con la parte sur llamada Judá, que estaba bajo su firme control. Las unió para formar un estado único y poderoso, el Estado de Israel. Su historia es famosa, pero los arqueólogos han encontrado pocas pruebas concretas de la existencia de David. Si no fuese por la Biblia, muy poca gente conocería su nombre. Sin la Biblia puede que ni siquiera hubiéramos sabido que existió la persona de David. Ciertamente, no sabríamos su nombre y no sabríamos casi nada sobre su vida. Pero todo eso cambió en 1993, en el momento en que una excavación arqueológica en la antigua ciudad de Dan, en el norte de Israel, terminaba por aquel año. Kila Cook era la supervisora. Aquel día en particular tenía que tomar algunas medidas y llevaba trabajando 1 hora y media. Entonces, desde el pie de la colina, retumbó una voz que dijo: «Kila, es hora de irse». Kila guardó sus cosas y bajando por la colina se detuvo a descansar. Finalmente llegué a un muro muy bajo. Tiré lo que llevaba en la mano izquierda e hice así mientras lo dejaba. Miré otra vez y había una piedra que no había visto antes. Tardé en reaccionar. Al inspeccionarla más atentamente, Kila descubrió algo increíble. Pensé que era una Kuf, una de las letras del alfabeto hebreo y arameo, una de las pocas que puedo identificar fácilmente. Sabía que era una inscripción. No podía leerla, no sabía lo que ponía, pero las inscripciones de este tipo son muy poco comunes. Lo que Kila había encontrado era uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo. El momento en que lo encontré fue fenomenal. Era parte de un monumento que recordaba una victoria sobre los israelitas. Decía que el rey derrotado era de la casa de David, un descendiente de la familia real de David. Bueno, aquí tenemos Bit David, la casa de David. Y aquí tenemos Melech Israel, el rey de Israel. Los críticos llevan mucho tiempo afirmando que la historia bíblica de David es una leyenda creada por escribas hebreos.
Pero para el estudioso bíblico Steve Mackenzie, esta inscripción lo cambia todo. Creo que fue importante porque indicó que cabía la probabilidad de que realmente hubiera una figura llamada David. Esto no nos dice nada sobre los detalles de su vida, pero sí que inclina la balanza a favor de la existencia histórica de David. Pero si existía un rey como David, ¿qué tipo de hombre era? La Biblia lo describe como un pastor que llegó a convertirse en rey de todo Israel. Un joven guerrero que se hizo un nombre al luchar contra un gigante. Es una de las batallas más famosas de todos los tiempos. El joven pastor israelita contra Goliat, defensor de los enemigos de los israelitas, los filisteos. ¿Pero encaja bien la imagen bíblica con la realidad histórica? Los historiadores militares aceptan que el combate uno a uno entre guerreros era una táctica bélica habitual. El combate individual en las guerras antiguas era bastante común, especialmente antes de que dos ejércitos se unieran a la batalla. Los defensores de un lado se adelantaban y el mejor de los defensores de X se acercaba y desafiaba al defensor de Y. Según la descripción, el defensor de los filisteos, Goliat, va armado hasta los dientes, afirmación que encaja con las pruebas arqueológicas. Ross Boss lleva los últimos 20 años excavando la ciudad filistea de Ashkelon, en el sur de Palestina. En nuestras excavaciones encontramos algunos fragmentos de una cota de malla que suponen un ejemplo perfecto de cómo era este elemento protector. Y las escamas que tenemos aquí, por ejemplo, nos muestran que son piezas individuales de metal, con pequeños agujeros que pueden coserse y superponerse, y entonces coserse a un chaleco o una chaqueta de cuero para ofrecer una protección adicional. Con esa malla, no es sorprendente que el enfrentamiento se haya conocido históricamente como el emparejamiento descompensado por antonomasia. Pero ahora hay pruebas que indican que quizá David no era tan vulnerable e inexperto como sugiere la historia. La Biblia dice que David se negaba a llevar armadura al campo de batalla. Eso le permitiría ser más ágil que su oponente. Especialmente porque se cree que la armadura de Goliat pesaba más de 60 kilos. David no lleva armadura. Goliat se dobla bajo el peso de la suya. Goliat no para de decirle a David, vamos, vamos, vamos. ¿Por qué le dice, vamos, acércate? Porque no puede atrapar a David, que baila alrededor de Goliat. Es inalcanzable. De hecho, el tamaño de Goliat pudo haber jugado en su contra. Se le describe como un gigante, un hombre de entre 2,5 metros y 3 metros. La medicina moderna puede explicar a qué se debía la gran altura de Goliat, que a su vez escondía una gran debilidad. Chris Greener es uno de los hombres más altos de Europa. Mide más de 2,30 metros. Cuando dejé la escuela primaria a los 10 años era más alto que la mayoría de los profesores. Por supuesto, era el alumno más alto, no hay ni que decirlo. Cuando dejé el colegio medía unos 2 metros y 7 años más tarde, cuando me nombraron el hombre más alto de Gran Bretaña, medía 2,25 metros, así que en 7 años crecí 25 centímetros. Los médicos tienen un nombre para la enfermedad de Chris, gigantismo acromegálico. Chris ha viajado hasta Oxford, en Inglaterra, para reunirse con uno de sus antiguos médicos. Hola, Chris. Hola, John, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Me alegra mucho verte. Han pasado algunos años, ¿verdad? Sí, sí. Pasa.
El causante del gigantismo es un tumor en la pituitaria que segrega demasiada hormona del crecimiento, la cual circula por la sangre y hace que los huesos crezcan hasta tener una longitud excesiva. El gigantismo es muy poco frecuente y en el Reino Unido no hay datos exactos, pero diría que se puede contar con los dedos de las manos las personas que son gigantes. Los expertos conocen esta enfermedad desde finales del siglo XIX, pero creen que se da desde hace mucho más tiempo. Creo que sucede desde tiempos inmemoriales, porque retrocedemos mucho cuando hablamos de Goliat. La altura de Goliat seguramente sería el resultado del gigantismo y de un tumor que segrega demasiada hormona del crecimiento. No hay nada más que cause tal tamaño. En la Biblia, el tamaño de Goliat le da una ventaja injusta sobre David. Los médicos creen que, de no tratarse, el gigantismo puede causar problemas. Cuando empezó, ¿tenías algunos problemas de visión? Veía doble. Con eso empezó todo hace más o menos 30 años. ¿Sabes por qué sucede eso, verdad? ¿Puedo enseñarte unas radiografías? Sí, claro. Cuando el tumor de la pituitaria crece, empieza a presionar el nervio óptico. Esta es una pituitaria de tamaño normal que no toca el nervio óptico, como puedes ver. Sí, sí. Mientras que este paciente en particular tiene un gran tumor en la pituitaria, como puedes ver aquí. Si crece hacia el lado, puede sufrir visión doble. Pero si sube así, pierdes campo de visión. No puedes ver lo que sucede a los lados de tus ojos. Goliat tenía una ventaja psicológica por su estatura, pero David era el que jugaba con ventaja porque, aunque David no lo supiera, Goliat probablemente tenía problemas con su campo de visión, lo que no solo le impediría ver bien, sino también moverse bien. David no solo tenía la ventaja de la movilidad contra Goliat. La Biblia dice que también era el portador de la armadura del rey. Ser el portador de la armadura de alguien importante como el rey o el hijo del rey era estar en una posición privilegiada y significaba que la persona tenía una capacidad militar considerable. No era todavía un guerrero de pies a cabeza, pero era aprendiz de guerrero. Nadie niega que David se enfrentara a Goliat con solo una honda como arma. Según eso, ¿no era rival para la espada y la lanza del gigante? Las piedras de honda encontradas en los campos de batalla de Oriente Medio muestran que las hondas podían ser extremadamente peligrosas. Sabemos por la Biblia que David cogió un guijarro normal del suelo del valle en el que se enfrentó a Goliat. Pero en nuestras excavaciones hemos descubierto numerosas piedras de sílex convertidas en esferas y usadas exclusivamente como cargas para las hondas. Esto es sílex y, como podéis ver, se ha pulido para conseguir una forma esférica. Pesa bastante y gracias a la honda podría tener mucha velocidad y un gran impacto. De hecho, la honda era una de las armas más letales de la antigüedad. Alan Birbeck es un experto en balística de la Universidad de Glasgow. Ha actuado como testigo experto ante el tribunal sobre heridas infligidas por armas. Él y su colega Ron Thompson han diseñado un experimento para comprobar la velocidad y la fuerza de la honda. Con una cámara de alta velocidad pueden medir la rapidez con la que se mueve la piedra. Bueno, lo preparamos usando esta pequeña cámara óptica de circuito cerrado conectada a un sistema de grabación digital que nos permite grabar a alta velocidad las imágenes entre los postes de 2 metros y calcular el daño que causaría el proyectil que llegara a su objetivo. Alan tiene que lanzar la piedra entre los 2 postes para que la cámara capture su vuelo.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.